Hola, mi nombre es Nicolás Cardona y este es mi video para química. Introducción. ¿Qué son las fuerzas intramoleculares? Las fuerzas intramoleculares, también conocidas como enlaces químicos, son las fuerzas que mantienen unidas las moléculas. Estas fuerzas actúan dentro de la estructura misma de una molécula y son responsables de mantener unidos a los átomos que componen. Objetivo. El objetivo de este video sobre enlaces químicos y la estructura de Lewis podría ser proporcionar una comprensión clara y concisa de estos conceptos fundamentales. Y el propósito del video sería proporcionar una comprensión clara y concisa de los enlaces químicos y la estructura de Lewis, así como demostrar su relevancia en la química y en la comprensión de las propiedades de las sustancias químicas. Desarrollo. Enlaces químicos. Los enlaces químicos son fuerzas que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas y compuestos. Estos enlaces se forman a través de las interacciones de los electrones de valencia de los átomos. Los enlaces químicos son esenciales para la estabilidad de la materia y determinan muchas de sus propiedades físicas y químicas. Existen varios tipos de enlaces químicos, entre los que se pueden incluir enlaces covalentes, enlaces iónicos y enlaces metálicos. La electronegatividad es una medida de la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. En otras palabras, es la medida de la tendencia de un átomo a atraer los electrones compartidos en un enlace químico hacia sí mismo. La electronegatividad se expresa típicamente en la escala adimensional, donde los valores más altos representan una mayor capacidad de atracción de los electrones. La escala más comúnmente utilizada para la electronegatividad es la escala de Pauling, donde el flúor tiene el valor más alto de electronegatividad con 4.0. Los elementos menos electronegativos como el cesio y el francio. Estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una representación gráfica simplificada que muestra la disposición de los electrones de valencia en un átomo o molécula. Fue propuesta por el químico estadounidense Gilbert N. Lewis en 1916 como un método para visualizar los enlaces químicos y predecir la geometría molecular. Regla del octeto. La regla del octeto es un concepto en la química que establece que muchos átomos tienden a reaccionar formando enlaces químicos de manera que adquieren una configuración electrónica similar a la de los gases nobles, que generalmente tienen 8 electrones en su capa de valencia. Esta regla es más relevante para los elementos de los primeros 3 periodos de la tabla periódica. Las inconsistencias y excepciones de la estructura de Lewis. La estructura de Lewis, aunque útil para representar la distribución de electrones en una molécula, presenta excepciones y limitaciones. Estas incluyen la capacidad para manejar moléculas con un número impar de electrones, la expansión del octeto en elementos de la tercera fila de la tabla periódica y la dificultad para representar correctamente la resonancia en moléculas con enlaces múltiples. Las cargas formales asignadas pueden no reflejar la distribución real de la carga, y las estructuras de Lewis no proporcionan información sobre la geometría real. Estas limitaciones subrayan la necesidad de herramientas adicionales para comprender completamente la química molecular. Tipos de enlaces químicos. Los enlaces químicos son fuerzas que mantienen unidos a los átomos en una molécula o compuesto. Los principales tipos de enlaces son los enlaces covalentes, iónicos y metálicos. En el enlace covalente, los átomos comparten electrones. En el iónico, los
átomos transfieren electrones para formar iones con cargas opuestas. Y en el metálico, los electrones de valencia se desplazan libremente entre los electrones metálicos. Cada tipo de enlace tiene distintas propiedades y contribuyen a las características únicas de los compuestos químicos. Ejemplos. Enlace covalente. Por ejemplo, el H2O, en la molécula de agua, dos átomos de hidrógeno comparten sus electrones con un átomo de oxígeno para formar enlaces covalentes. Cada átomo de hidrógeno comparte un par de electrones con el oxígeno, resultando en una molécula con una forma angular y propiedades únicas como la polaridad. Dióxido de carbono. En el dióxido de carbono, un átomo de carbono comparte dos pares de electrones con dos átomos de oxígeno. Cada enlace carbono-oxígeno en el CO2 es covalente, lo que resulta en una molécula lineal y no polar. El metano. El metano, un átomo de carbono comparte sus cuatro electrones de valencia con cuatro átomos de hidrógeno, formando cuatro enlaces covalentes simples. Esta estructura tetraédrica resulta en una molécula con propiedades no polares. En el enlace iónico, por ejemplo, el cloruro de sodio. El sodio dona un electrón al cloro, formando iones de Na+ y Cl-, que se, que se atraen electrostáticamente para formar el compuesto sodio conocido como sal de mesa. Nitrato de prostacio. El prostacio K dona un electrón al nitrógeno y uno de los átomos de oxígeno del grupo nitrano acepta un electrón, resultando en iones de K+ y NO3-, que se unen para formar un compuesto iónico. Sulfato de magnesio. MgSO4. El magnesio Mg cede dos electrones al azufre S y dos de los átomos de oxígeno O del grupo sulfato SO4 aceptan electrones, formando iones Mg2+ y SO4 2-, que se combinan para formar el compuesto sólido. Enlace metálico. El hierro. El hierro forma estructuras cristalinas con enlaces metálicos presentes en objetos como herramientas y estructuras metálicas. El cobre exhibe enlace metálico en su forma sólida, utilizando en aplicaciones eléctricas y de conductividad térmica como cables y componentes electrónicos. El aluminio presenta enlace metálico en su estado sólido, utilizando en diversas aplicaciones como en la construcción de aviones, vehículos y envases. La electronegatividad. El litio, con una electronegatividad de aproximadamente 0,98 en la escala de Pauling, el litio es un elemento con baja electronegatividad. Eso significa que tiene una menor capacidad para atraer electrones hacia sí mismo en el enlace químico. El carbono tiene una electronegatividad de alrededor de 2,55 en la escala de Pauling, lo que lo coloca en un rango intermedio de electronegatividad. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, con una electronegatividad de aproximadamente 3,98 en la escala de Pauling. Estructura de Lewis. La molécula de agua en la estructura de Lewis muestra dos pares de electrones compartidos entre el oxígeno y cada átomo de hidrógeno forma una V alrededor del oxígeno. La estructura de Lewis es HOH. En el dióxido de carbono, la estructura de Lewis muestra dos pares de electrones compartidos entre el carbono y cada átomo de oxígeno formado en una línea recta. Ya la estructura de Lewis es O2-C2-O. Tetracloruro
de carbono. La estructura de Lewis muestra un par de electrones compartidos entre el carbono y cada átomo de cloro, formando una X alrededor del carbono. La estructura de Lewis es Cl menos C menos Cl. Ejercicios. Pues aquí vamos a ver los ejercicios, que sería hallar la estructura de estos elementos, que sería HF, H2O, NH3 y CH4. Y el segundo sería encontrar la electronegatividad de NH-3. Y la última pregunta sería, ¿qué enlace es HF? Muchas gracias por escucharme y gracias.